En este nuevo análisis de datos experimentales nos proponen revisar qué es lo que sucede cuando tengo un cuerpo que está desplazándose o se está moviendo bajo el modelo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, con una aceleración constante, pero esta vez una aceleración constante que es distinta de cero. El análisis de datos experimental que hicimos o que propuse en el video anterior es bajo el modelo de aceleración constante igual a cero. Por lo tanto, las gráficas que obtenemos es una gráfica lineal para la posición y una gráfica que es una línea recta paralela al eje del tiempo para el caso de la velocidad. La velocidad es obviamente constante. Cuando nosotros tenemos cuerpos que están sometidos a una aceleración distinta de cero, entonces vamos a aplicar las ecuaciones cinemáticas básicas que habíamos deducido previamente para describir el movimiento de ese cuerpo. En este caso, la manera como podemos comprobarlo a partir de datos experimentales es si nosotros imaginamos que lanzamos un cuerpo a lo largo de un plano inclinado. Lo que hace que el cuerpo se desplace por ese plano inclinado, la fuerza que está actuando es en esencia la fuerza, el peso, que será pues la fuerza gravitacional, como aparece indicado acá, ¿cierto? Tenemos un plano que está haciendo un ángulo θ con la horizontal, por lo tanto, con respecto a un sistema coordenado local, podemos describirlo en términos de esas distintas situaciones geométricas del ángulo θ, ¿sí? La idea es que vamos a lanzar desde el extremo más alto de esa cuña, de ese plano inclinado, un cuerpo que es un carrito muy especial que tiene unas ruedas muy pequeñas, de masa muy pequeñas comparada con la masa del cuerpo del carro, y que tiene muy poca fricción en los ejes. Ahora, como ya habíamos analizado en los problemas de diagramas de fuerzas, las fuerzas que actúan sobre este cuerpo las podemos describir tanto en X como en Y a lo largo de un sistema coordenado que esté alineado con la dirección del desplazamiento, con la trayectoria del cuerpo. Esta dirección es mucho más ventajosa que tomarla pues horizontal vertical con respecto a la base de la cuña, porque digamos que las fuerzas actúan casi todas alineadas con ese sistema coordenado inclinado, tomado pues así como de esta forma paralela a la superficie inclinada. Cuando hacemos ese análisis de fuerzas, entonces el término de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, obviamente no va a ser cero, no vamos a tener una situación de equilibrio, por lo tanto vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Además, vemos acá que la aceleración en X, lo que hace que el carrito se desplace en esa dirección, es precisamente la componente de la gravedad proyectada sobre el eje Y, sobre el eje X. Es decir, el cuerpo que vamos a dejar caer del plano inclinado va a estar únicamente, el movimiento va a estar únicamente dependiendo de la aceleración, que va a ser la aceleración de la gravedad, su componente en X. Veamos que las ecuaciones que nos permiten describir la posición y la velocidad del cuerpo son como las que habíamos deducido, como las que les había mostrado en un video anterior, en donde la posición está en términos de la posición inicial, en términos de la velocidad inicial y en términos de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Revisen por favor nuevamente cuál fue la forma como se dedujeron esta expresión, lo mismo que la expresión para la velocidad, igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Con esta información podemos modelar el movimiento de una partícula que ya se está desplazando bajo una aceleración constante, en este caso la aceleración de la gravedad. Ahora, eso es como lo que nosotros tenemos hasta el momento teóricamente. ¿Cómo lo vamos a consolidar haciendo el análisis de datos experimentales? Entonces, para eso vamos a descargar de la plataforma tanto esta guía como el video asociado, que es de un carrito que se está desplazando en un plano inclinado, y a partir del video vamos a identificar en una gráfica de posición versus tiempo la posición para el carrito para distintos instantes de tiempo, con lo cual podemos obtener la gráfica de la posición, que será esta gráfica que vamos a obtener de acá, y de ahí deducir o comprobar que efectivamente se ajusta bien a una
función que tiene esta misma forma. Ya van a ver pues que obviamente tiene que ser una función cuadrática, y que la aceleración la puedo determinar del término 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado cuando hagamos la regresión cuadrática. En el trabajo práctico, vamos a abrir el video tracker. Entonces aquí ya tengo mi Physics Sensor, ya tengo cargado en la apartado correspondiente, en la carpeta correspondiente, el video que necesitamos para analizar. No voy a repetir esas porque ya lo hemos visto pues como en entregas anteriores. Por lo tanto, aquí únicamente hacemos pulsado en entender, buscamos el video, entonces pulsamos en escoger. Yo he cargado el video que se llama video carrito desplazándose en plano inclinado MV. Nuevamente pulsamos en cargar. Nos aparece de una forma muy rápida el experimento en donde se deja caer un carrito que se desplaza a lo largo de ese plano inclinado. El evento sucede en un instante muy corto, entonces por lo tanto vamos a tener que tomar varios datos para poderlo caracterizar lo mejor posible. Vamos a pulsar el botón medir. Recuerden siempre revisar en su guía cuáles son los datos relevantes. En este caso el dato relevante es necesitamos que la regla roja que está adherida al plano calibrarla con una dimensión de 19.9 centímetros, es decir 0.199 metros, y en el video tomar un frame por segundo. El paso en frame, o sea, vamos a cada una de las imágenes, el video dura aproximadamente un segundo, va a estar dividido en 30 imágenes. Vamos a definir como marco de referencia el plano inclinado. Vamos a tomar el plano inclinado y a lo largo de ese plano vamos a poner el eje X, por ejemplo. Y lo primero que tendrán que hacer será anexar un pantallazo de esa situación. Entonces veamos cómo lo pondríamos acá. Hacemos clic sobre, pulsamos el botón de calibrar. Recuerden que aquí vamos a poner 0.199, como nos lo indica la experiencia de laboratorio, la guía. ¿Por qué saben que es 199? Porque esa fue la manera como diseñaron el experimento. Entonces eso es lo que tenemos que poner. El paso en frame, recuerden, vamos a analizar fotograma por fotograma, entonces va a correr de uno en uno y está correcto. A continuación, recuerden, organizamos esta línea roja para que coincida lo mejor posible con los bordes de la línea roja de referencia, la regla roja de referencia que está pegada a nuestro plano. De esa manera en el programa podemos comparar las dimensiones del programa con las dimensiones reales del experimento. Con estos pulsadores podemos subir o bajar. Permítanme, trato de ponerlo, digamos que es una buena posición, listo. A continuación vamos a marcar los ejes. Para ello voy a desplazar el origen de mi sistema coordenado a ponerlo en este punto en particular. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a rotar mi sistema coordenado. Hasta ahora siempre hemos trabajado con una configuración horizontal vertical respecto al experimento, pero en el experimento en este momento la trayectoria es a lo largo de ese plano inclinado, entonces es más ventajoso ponerlo así, como lo trabajamos en la teoría también. Entonces para yo hacer eso, me paro sobre este segmento del disco y pulsando sostenido voy a empezar a arrastrarlo. Este paso es crucial y es muy importante que usted tenga un control sobre la alineación del eje X con respecto a la base de eso. Entonces le recomiendo que el origen de este sistema coordenado no lo ponga sobre la línea, sino que lo deje un poco más abajo, de modo que quede ese espacio visible entre el borde de la rampa con respecto a la línea que marca el eje X, para que usted pueda calibrar con este botón, pulsando en R+ o en R- la posición de ese eje. Digamos que este sea más o menos una forma apropiada. Noten que la distribución del espacio en blanco es uniforme, la idea es que sea lo más parecido posible. Voy a arrastrar esto y lo voy a poner un poco más arriba con respecto al origen. Acá, por ejemplo, podría ser ahí. La elección de ese ángulo es crítica, entonces recuerden tratar de medirlo lo mejor posible. Una vez tenga listo esto, voy a dejar correr la película un poco hasta el punto en donde la mano no perturbe no esté tocando el objeto, es decir, que ya lo haya soltado. Entonces voy a avanzar con este botón
avanzo pues digamos un paso grueso, con este botón avanzo un paso más fino. Entonces miren, voy a empezar desde el punto en donde yo vea que ya no lo está tocando. Incluso podría ser antes, pero por mayor seguridad vamos a ponerlo en este punto donde ya los dedos no están tocando el objeto que yo quiero analizar. Ya está libre de perturbaciones, ya se supone que a partir de ese punto tiene ya lo he liberado de la posición inicial. Cuando tenga eso configurado, configure la dimensión, calibre la dimensión de la regla roja. Cuando configure los ejes y los ubique apropiadamente, deben anotar también el valor del ángulo que obtuvieron, 17.73, que es el mismo valor del ángulo que se forma entre la base, entre la mesa en la que está apoyada esta rampa y la rampa propiamente. Como el cambio lo obtenemos en 0.01 grados, entonces esa va a ser la incertidumbre para el ángulo. Viene que cada vez que yo pulso R más o R menos, estoy cambiando más o menos entre 0.01 grados, ¿cierto? Entonces acá, en la guía de laboratorio, cuando vayan a completar, el ángulo va a ser de 0.1 grados. Listo, vamos a cambiar de 0.1 grado en 0.1 grados. Continuemos. Va a retirar mi imagen de acá. En mi momento, por favor. Eso es. Cuando estemos listos, entonces pulsamos sobre el botón de 0. Recuerden que a partir de ese momento ya no puedo mover, ya no puedo cambiar ni editar nada de nuestra configuración del sistema. Entonces vamos a decirle que sí, que ya estamos contentos con cómo está distribuido. ¿Qué más va a suceder? Entonces vamos a seleccionar. Recuerden que este es un cuerpo en el que consideramos que se está moviendo como un conjunto de partículas. Todas las partículas se están moviendo de la misma manera. Entonces podemos tomar una partícula y va a caracterizar el resto de las partículas. Entonces puedo tomar un punto representativo del cuerpo. Originalmente era este punto de color negro que aparece ahí, pero es difícil por la forma de nuestra referencia para poder hallar la posición. Entonces no es factible. Yo podría tomarlo aquí en esta esquina, por ejemplo, donde se intersecta esta línea, esta ranura con el borde negro. Podría tomarlo aquí arriba, etcétera, etcétera. Yo prefiero hacerlo en la esquina, justo en la parte superior del carrito hay un cubo, bueno, pues como un objeto representativo, y entonces voy a marcar ese objeto y lo voy a seguir durante toda la trayectoria. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces van a empezar a marcar las posiciones. Entonces lo que hago es tomo este punto, por ejemplo. Recuerden que uso la función de guardar dato porque en este momento sí estoy haciendo un experimento que depende del tiempo o que va a variar algo en el tiempo. Entonces guardo el dato. Él me pregunta que estoy seguro, pulso en sí, continúo, siguiente frame, hago lo mismo y hago repito este mismo proceso para 15 datos al menos. Esos datos no los tienen que reportar en ninguna tabla, únicamente tienen que poner la imagen de la forma como ustedes dispusieron los ejes y tienen que poner la imagen de la regresión cuadrática como aparece en la guía. En la guía nos dicen, tengo que anexar un pantallazo en Physics Sensor que corresponde a la toma del primer dato, o sea, el estado inicial, eso que acabo de hacer, y además tengo que reportar el ángulo que yo medí. Ese ángulo va a ser importante porque ahorita vamos a calcular la aceleración a partir del balance de fuerzas. Y voy a tomar 15 datos y después de tomar los 15 datos voy a hacer la regresión cuadrática y eso es lo que voy a poner en esta otra pantalla. Listo. Entonces va a proceder, guardar dato, siguiente imagen, bajo la posición de mis opciones, guardar dato, siguiente imagen, pongo este proceso. Yo lo estoy haciendo aquí de manera muy gruesa, no lo estoy posicionando, pues tratando de ser muy preciso. Ustedes lo van a hacer de modo que sea muy preciso. Guardar dato, siguiente imagen, guardar dato, siguiente imagen. Trato de ponerlo lo más preciso posible. Guardar dato, siguiente imagen. Van a hacerlo hasta que acabe o hasta que el punto desaparezca de la pantalla. Listo. Voy a hacerlo una última vez y
con eso será suficiente. Guardar dato. Listo. Vamos ahora a analizar los datos. Entonces, cuando yo esté listo y ya haya tomado todos los datos, recuerden que si dejan de tomar datos no van a ir incluidos dentro del análisis. Entonces, antes de proceder a analizar los datos, asegúrense de que ya tengan cargados todos los datos, tengan guardados todos los datos que van a revisar. Pulsando en analizar, él me pregunta si eso es hacer un análisis ya. No me puedo volver después de este punto. Sí. ¿Qué tipo de análisis hago? Entonces, a la parte superior de los 3 puntos, pulso y le digo qué tipo de análisis quiero que me saque. Una regresión lineal. Entonces vamos a ver que también se ajusta. Si ven que la línea de color rojo que representa la tendencia de los puntos no coincide bien con la distribución de los puntos, se aleja ligeramente de los puntos, es porque la ecuación que describe este fenómeno cuando tengo una aceleración que no es cero pero es constante, no es precisamente una ecuación lineal. Si nosotros revisamos las ecuaciones que están aplicando en este caso, la ecuación que aplica es esta: la posición vendrá siendo a final de cuentas una función con respecto al tiempo cuando está al cuadrado, entonces va a tener una forma cuadrática. Por esta razón, si usted va a Physics Sensor y pulsa en tipo de regresión cuadrática, entonces mira que esta regresión cuadrática sí es mucho más consistente con lo que yo espero, con los datos experimentales que he medido. Esta ecuación, la regresión cuadrática, me ofrece los distintos coeficientes para una ecuación de la forma x igual a c más bt más a por t al cuadrado, donde c es el término que aparece acá, donde b es el término que aparece acá y donde a es el término que aparece acá. Y la incertidumbre de cada uno de los tres aparece reportada aquí. Usted va a tomar una fotografía, un pantallazo, un screenshot de esta imagen y la va a poner en la parte de la guía que le indica que tiene que agregar ese screenshot, que será en la figura 4, pantallazo de los resultados de la regresión cuadrática. Ahora, para el análisis de resultados, entonces vemos que se ajustan bien a una ecuación de la forma x igual a c1 más c2 por t más c3 por t al cuadrado, como les acabo de indicar. Cuando comparamos término a término, vemos que c1 es la posición inicial, c2 es la velocidad inicial en x y c3 es un medio de a al cuadrado de x. Es decir, c3, si yo quiero hallar la aceleración, entonces tengo que multiplicar a c3 por 2, porque c3 es un medio de la aceleración. Si yo quiero hallar la aceleración, pues paso a dividir paso a multiplicar el 2 al lado izquierdo de la ecuación y entonces voy a tener la aceleración. La incertidumbre de esa aceleración será la incertidumbre que nos arroje el programa para el término de la regresión cuadrática C3. Listo. Ahora vamos a reportar cada uno de los valores, teniendo en cuenta cada una de las incertidumbres, y con base en esos resultados vamos a escribir las ecuaciones cinemáticas para la partícula que se está desplazando, o para el objeto que se está desplazando en un plano inclinado. Entonces aquí vamos a escribir la posición. La ecuación general para la posición será esta. Entonces vamos a escribir la posición en términos de los datos que ya conocemos: la posición inicial, la velocidad inicial, el x, y el término que... ¿De dónde salen estos datos? Nuevamente, entonces si usted revisa, aquí tienes de esta regresión el valor de c. Aquí está el valor de c, ese valor de c con su correspondiente incertidumbre, lo mismo el valor de B, lo mismo el valor de A, corresponden precisamente a posición C. Aquí, como aparece en la forma en la que está denominado en Physics Sensor, aparece posición inicial, aparece la velocidad, y entonces aquí va a aparecer el valor de A, también va a ser la aceleración. De ese modo usted va a completar esta tabla indicando cada uno de los valores como los ha podido analizar de la regresión cuadrática que le arrojó Physics Sensor. Listo. Y al final vamos a terminar haciendo una comparación entre el valor teórico, que sería lo que nosotros calcularíamos para la componente de la aceleración en x, que será la multiplicación de la aceleración de la gravedad, la g, por el seno de teta, teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad vamos a tomarla como 9.78 metros por segundos al cuadrado.
Cuando usted hace ese cálculo, entonces sabe cuál es la aceleración en X, y de los resultados obtenidos a partir de la regresión cuadrática, usted dedujo del término que aparece en Physics Sensor al final, dedujo cuál era la aceleración de acuerdo al experimento que estamos mostrando. Entonces va a comparar el valor convencionalmente verdadero, que va a ser el que obtenemos a partir del cálculo de las componentes haciendo un balance de fuerzas, y el valor experimental, que es el que nos arroja la Physics Sensor a partir de la regresión cuadrática cuando nosotros analizamos qué es lo que está sucediendo con el movimiento. Eso nos va a dar un valor, un porcentaje de error, debe ser más o menos bajo, entre el 2 y el 3. Es especialmente sensible a la elección del ángulo, a la forma en que van a tomar el ángulo del sistema coordenado con respecto al horizontal. Entonces sean muy cuidadosos en este caso. No tienen que poner necesariamente conclusiones y recomendaciones en este caso, y en eso consistiría la experimento o el análisis del experimento, en donde a partir de un objeto que se está moviendo con aceleración constante podemos validar el modelo para el cual habíamos dicho que el movimiento uniforme, pues podemos validar las ecuaciones con las que modelamos el movimiento de un cuerpo cuando se mueve a aceleración constante, en este caso bajo el efecto de la gravedad, que lo acelera con una aceleración g.